Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. Pudieron ser hace 3000 años quizás, cuando comenzó un arte milenario en China, el Penjin, esa capacidad para crear paisajes naturales en miniatura, en pequeños recipientes, en bandejas, en macetas. No son los bonsáis de la tradición japonesa, que deriva del Penjin. En el caso de estos paisajes del Penjin, lo que se pretendía era reconstruir en miniatura todo un paisaje, no solamente la parte vegetal. Se pueden incluir, y se incluyen, relieves, pequeñas montañas, a través de rocas en miniatura, e incluso, si se hace necesario, figurillas con formas humanas, corrientes de agua. A la larga el resultado es la creación de una pequeña porción de la naturaleza en la que englobar todas aquellas cosas que nos atraen del paisaje. Y llegados a este punto hemos de preguntarnos si en gran medida, cuando nosotros cultivamos nuestras macetas en nuestro mundo contemporáneo, lo que estamos buscando es, igual que estos chinos milenarios, en el mundo del Penjin, poder contener de alguna manera la naturaleza en esos recipientes pequeños y de esa manera contribuir a la conservación de esa naturaleza. Pues de eso vamos a hablar hoy en Sierra de Jardines, sobre estos pequeños contenedores a los que podemos denominar, aunque nos parezca una palabra común, como macetas, y entender lo que eso significa para nosotros como creadores de jardín. Y lo vamos a hacer, por supuesto, de la mano de nuestro jardinero habitual, Guillermo Cuadrado, que una vez más nos acompaña. Muchas gracias, Alberto. Siempre estaré aquí, siempre que me lo digas y me lo pidas. ¿Por qué quieres hablar de las macetas? Quiero hablar de las macetas porque son intrínsecas a la cultura jardinera de todos. Tú has hablado ya de China, estaríamos hablando de la cultura oriental, pero también está intrínseca en la cultura jardinera, en la cultura de los pueblos en Occidente. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento, voy a decir, doméstico, cotidiano, que prácticamente ha conocido cualquiera en Europa, en África, en América, en Asia y creo que ya en cualquier continente habitado. ¿Desde cuándo tenemos conocimiento, más allá de lo que he contado en la introducción sobre el Penjin, desde cuándo tenemos conocimiento de que los seres humanos quisieran de alguna manera recoger una parte de la naturaleza en un recipiente? Pues yo no sé qué prueba habrá, pero estoy seguro que tenemos macetas y hacemos cultivo en macetas posiblemente desde que manejamos el barro. La maceta es un tiesto de barro, por lo que podría suponer muy bien que su origen ya estaría hace 5000 años, desde que el hombre maneja el barro. Con el barro tiene la posibilidad de trasladar una planta de un territorio a otro. Lo sabemos por los jeroglíficos, por las pinturas de Egipto. Sabemos que hace 3000 años pues, los egipcios ya hacían macetas para sus jardines y para contener. No te sabría explicar la motivación, pero desde luego sí que hacían estas macetas para contener plantas de una manera así, especial o de una manera fuera de lo habitual. No tenemos ninguna duda de que los griegos también cultivaban estas macetas de terracota, como se sabe, por ejemplo, de los jardines de Adonis, y esto ya sería 500 años antes de Cristo. No tengo tampoco ninguna duda cómo nos llegó muchísima botánica, por ejemplo, a la península ibérica de manos de los fenicios, y de alguna manera tenían que venir estas plantas. Yo entiendo que a lo mejor en los barcos pudiera ser desde luego la cerámica, el tiesto, pero también pienso en el cuero, pienso en la arpillera, o sea, en los textiles, pienso en muchas formas de contener esas raíces con tierra vivas. Ya hemos hablado de China, sabemos que incluso en la antigua China, pues ya, sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII, la maceta se convierte en todo un arte decorativo, ¿no? Hemos visto esas macetas, ese uso de la porcelana, más allá de los útiles domésticos, de los útiles de cocina, de lo que es hacer un plato o una taza de té, las hemos visto hasta el punto de ser el contenedor de una planta. O sea que todo eso es lo que pienso que son más o menos los antecedentes de la maceta. Creo que han estado prácticamente con el hombre civilizado. Has hecho un comentario en el transporte de las plantas. Claro,
hemos de pensar que las macetas, como tú bien has indicado, hay que asociarlo al descubrimiento de la cerámica y al propio descubrimiento de la agricultura. Y entonces hacías ese comentario de que podía servir como el contenedor mediante el cual transportar una variedad de planta de un lugar a otro. Pero creo que en la mente nuestra, más allá de que podemos tener macetas en casa con un fin, de comillas, meramente utilitario, puedo cultivar el perejil para incorporar a mis comidas, creo que cuando pensamos en macetas estamos pensando más en un fin estético por encima del utilitario. Creo que sí, o sea que creo que el fin estético, a ver, digregarlo no creo que sea tampoco muy conveniente, es decir, el estético y el utilitario van muy sumados, pero hay dos líneas, una la posibilidad de que a partir de la maceta entremos en una horticultura posible, ¿vale? Es un poco la horticultura del desposeído, ¿no? Del que no tiene tierra, del que no tiene lugar, y a la vez, por otro lado, sin embargo, pues entramos en una estética e incluso con algo de metafísica, la metafísica del contenedor. Estamos entrando en que hacemos de la maceta un ritual del cuidado. Estamos llevando a la planta a una dependencia total y absoluta a nuestro cuidado, y eso no es tanto un riesgo para la planta, sino también una necesidad también por parte del hombre, porque yo entiendo que cuando el cuidado lo hacemos un ritual, para mí es como una restauración del pensamiento en el cuidado de esta maceta, en esa pugna de hacer vivir una planta en un contenedor. Y luego tenemos también la movilidad que nos permite la maceta, tenemos la oportunidad de crear auténticos recintos del cuidado. Los patios y los balcones realmente son lugares, son albergues de la maceta y se siguen conservando incluso, aunque ya no se utilicen como tal, se siguen conservando en nuestras construcciones, los edificios, las construcciones siguen preservando esos espacios para la posibilidad de albergar macetas y que, de nuevo, y uso este término, los desposeídos puedan tener una oportunidad con la planta y la tierra. Pero entonces aquí lo que nos quieres hacer ver es que cuando decidimos tener macetas y cuidarlas es muy llamativo porque estamos ante un verdadero ejercicio de vamos a establecer un microclima, vamos a establecer un micromundo, pensando un poco en la idea del Penjing que decía al comienzo del programa en la China, que va a depender, tal como tú estás diciendo, de mí mismo. Y ahí está esa famosa frase que tanto podemos escuchar a mucha gente de es que a mí no se me dan las macetas. Entonces, claro, ya es toda una forma de entender la vida, porque que se te den las macetas es que tienes que entender las necesidades que ese recipiente tiene. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que luego también hay mucho del carácter humano. Hay personas que no se les dan bien las macetas y lo que tienen es, no sé cómo llamarlo, no sé decir complejo o tenemos déficit de autoestima. Es decir, hay quien se le da bien las macetas y tampoco es por una cuestión de suerte o de casualidad, sino que es también por un proceso de iniciativa y de perseverar y de querer hacerlo, de querer intentarlo. La cuestión es que en todo lo caso la maceta requiere siempre de una dependencia de cuidado y realmente lo que nos va a medir, la maceta nos va a medir nuestra capacidad de cuidado, está claro. O sea que al final la maceta nos condiciona también mucho a nosotros en nuestro desarrollo personal. Pero bueno, a esas características, la maceta realmente llega a este nivel de relación con la persona, no creo que siempre haya sido así. Es decir, yo creo que el hombre ha ido hacia el terreno y la maceta no ha sido tanto así hasta el llegado del siglo XIX. Empiezan a aumentar las poblaciones, empiezan a crecer las ciudades y no hay ya terreno para todos. No todo el mundo puede permitirse un terreno. Yo creo que aparece el concepto del Edén en un palmo de tierra y ahí es donde la maceta adquiere esos tres grandes caracteres, que es por un lado la movilidad, permitir llevar las plantas de un lado para otro, es decir, si estás de alquiler, pues te llevas tu planta, si estás en una situación poco estable, te permite llevarte tus plantas de un lado a otro. Es una de las grandes ventajas que yo creo que a partir del siglo XIX se aprecia con la maceta. Pensemos que a partir del siglo XIX con la industrialización vamos a tener la cerámica manufacturada, es decir, la vamos a tener en procesos industriales y se va a abaratar el coste de tener una maceta y va a haber macetas con mucha disponibilidad y económica. Otra cuestión muy importante va a ser la capacidad de construir un microclima, es decir, la movilidad permite que yo a la maceta le dé el lugar idóneo. Puedo estar moviéndome hasta que descubra dónde se da bien. Y donde se da bien, ¿vale? Genero una situación ambiental idónea. Lo reconozco y persevero en ello. Por lo tanto, la maceta nos va a permitir ir a más. Es un crecimiento desde el punto de vista del cultivo que te lleva, en algunos casos, hacia más.
Y luego hay algo muy importante también, y es que la maceta va a permitir, sobre todo a partir de esta época, mantener una cierta identidad. Esta identidad que, sobre todo, entre lo urbano y lo rural, está relacionado con que si no fuiste tú, pues fueron tus abuelos, fueron tus padres, fueron tus tíos, tus ancestros, los que en un momento dado cultivaban, y lo único que puedes mantener de aquella tradición de cultivo, de tener una huerta, de tener un jardín, pues es la maceta en cualquier lugar, o por lo menos en los entornos urbanos, ¿vale? Aquí me gustaría citar a un personaje sobre la que se llegó a escribir, relativo a lo que estoy hablando, Jade Goody, que es una parisina, que fue una de las primeras que comercializaron plantas en París y empezó un negocio, el negocio del viverismo en las ciudades, de la floristería, pero ya no de flor cortada, estoy hablando de plantas vivas, de macetitas, de flores. Inició este negocio, esta comercialización, ya en el siglo XIX. Y uno de los motivos por los que esto funcionó era esa posibilidad de identidad que la maceta permitía a la hora de poder llevar plantas que se daban en el ambiente rural, poder tenerlas en la ciudad. Es muy curioso porque pudiera parecer contradictorio que es justo cuando se pone en marcha la industrialización, es esa industrialización la que nos ha permitido de alguna manera popularizar el uso de las macetas y a partir de ahí poder desarrollar esta nueva horticultura en la que, por ejemplo, como estabas mencionando ahora, podemos conseguir plantas vivas en espacios donde a lo mejor en el pasado no se habrían dado y que te permite crear en tu balcón, como comentabas antes, ese pequeño jardín. ¿Crees que de alguna manera precisamente es esa industrialización que de alguna forma nos aleja ya no solamente de las raíces del campo, sino de la naturaleza en general, la que motiva que muchos seres humanos quieran tener esas macetas? Facilita muchísimo, claro, el desarrollo de la maceta, y de la jardinera y del mundo de la planta en contenedor, vamos a hablar así, para que no se piense exclusivamente en la maceta de tiesto. Bueno, para mí supone un cambio, una nueva horticultura, es decir, que yo lo veo bastante positivo, claro que sí. Supone el desarrollo de la maceta a nivel industrial y la posibilidad de hacer muchas y baratas y más económicas va a permitir que sean muchos más los que puedan disfrutar del placer y de los beneficios y de incluso la terapia que causa el cuidado de las plantas y el tener plantas, el poder relacionarse con las plantas. Esto para mí es muy positivo, es una nueva horticultura, es una revolución en la horticultura. Fíjate si supone una novedad y un cambio, un nuevo paradigma que va a haber rápidamente, ya desde el siglo XIX, van a haber hasta publicaciones, incluso asociaciones o revistas que en sus secciones van a empezar a hablar, pues, jardín interior, plantas de balcón. Todos hemos visto alguna vez, pues, la revista que en una de sus secciones te habla de las plantas de balcón, de cómo tener balcones floridos, de no renuncie usted a la vida, no renuncie usted a las plantas, refiriéndose a gente que vive en pisos, que viven en zonas muy urbanas. Y esto además se va a trasladar, va a tener una intención de ir más allá de las clases sociales, es decir, que va a permitir aumente mucho más una gran clase media y pueda disfrutar de nuevas plantas exóticas traídas de otros lugares, plantas que aparecen como novedad o plantas con un carácter muy florífero que permiten alegrar mucho la casa y los hogares o, por qué no decirlo, plantas productivas, plantas utilitarias. Sí, porque yo hacía referencia antes que por supuesto que en estos recipientes podemos tener una serie de plantas que podemos consumir bien. Podemos hablar incluso de una soberanía alimentaria gracias a esa producción propia. Pero de nuevo, debe primar más, considero, junto a esa posibilidad de soberanía alimentaria, el gusto por tener esos pequeños edenes en casa. Sí, bueno, lo de soberanía alimentaria que acaba de decir me parece todo también parte de ese paradigma, de ese cambio a partir del siglo XIX con la producción de un aumento de posibilidades de maceta. Yo creo que ahora que se habla mucho, por ejemplo, de la biofilia y de las necesidades que tienen las personas, estar rodeados de verde y de reducir determinados estrés o determinadas cuestiones de tipo social con el contacto, la cercanía a las plantas y a lo verde en el sentido vivo de la botánica. Desde luego, si hay un elemento que va a favorecer o hay una manera de cultivo que va a favorecer esta biofilia en las personas de las ciudades, va a ser el uso de las macetas y el poder contener las plantas. Y desde luego es una oportunidad a la soberanía alimentaria, por supuesto. Cultivar tomate en una maceta es un auténtico acto de política y salud. Es decir, es
es intentar comer lo que yo quiero comer y por otro lado, comer sin depender de otro, comer por mí mismo. Pero vamos más allá de esa soberanía alimentaria. Tenemos nuestras macetas en el jardín. ¿Cuáles son las características de esas macetas en el jardín? Bueno, pues yo desde mi experiencia como jardinero y desde mi hacer los jardines en maceta, hay que dividirlas fundamentalmente en dos tipos. Serían las que están hechas con materiales transpirables, que facilitan muchísimo el cuidado, sobre todo el cuidado del suelo, el tener suelo idóneo, que es fundamental porque la planta va a depender fundamentalmente del suelo, mucho más que de nosotros, mucho más que de nuestro cuidado. La planta depende del suelo, del sustrato. Y las no transpirables, que no es que sean contraproducentes, pero no facilitan tanto o es más difícil mantener en ellas los sustratos. Lo que pasa es que el tener una transpirable o no transpirable, pues, aparte de cuestiones estéticas, ¿no?, posibilidades y de una adecuada elección del material, pues también van a estar muy relacionadas con el destino, es decir, donde la maceta se va a ubicar. A veces hacemos unas ubicaciones de la maceta pues con cero movilidad, como hemos dicho antes, y otras veces la movilidad va a poder ser muy alta, ¿no? Como pues sería, pues no sé, las macetas de una señora mayor o de una persona mayor que las necesita cambiar, las necesita coger, y todo esto tiene mucho que ver. En el caso de las transpirables, mi preferida y la que para mí es la maceta por encima de todas, que sería la de barro, lo que yo he llamado siempre en casa, lo que hemos llamado los tiestos, esa para mí es la preferida, porque además vamos a recordar cómo funciona un botijo, ¿vale? Y ese funcionamiento es el que también lo tiene la maceta, ¿no?, que es esa sudoración, ¿no?, que luego refresca el sustrato, sobre todo en nuestros veranos tan calurosos de la península. Otra transpirable sería maceta en madera. Yo imagino que esta maceta debió de estar presente desde hace ya muchos siglos en entornos más europeos, más de Centro Europa, viejas, no sé, igual que cuando vemos esas escenas de cubo de ordeño o el cubo de agua en países nórdicos de Centro Europa, pues me imagino también igual el recipiente de una maceta, o como estos utensilios luego podían acabar siendo macetas. La madera, el problema que tiene es un material orgánico y participa de la actividad biológica, bioorgánica que tiene el sustrato, y entonces tiende a degradarse, a podrirse, a descomponerse. Pero bueno, a veces las maderas están tratadas, las maderas son buenas y podemos tener una maceta por mucho tiempo. Y luego estarían las macetas hechas con materiales tipo cemento o piedra artificial o en general pues algún tipo de material que usamos en albañilería, aglomerante, que generalmente suelen ser también transpirables, es decir, permiten unos niveles de sudoración, ¿no?, de intercambio de humedad-aire. En cuanto a las no transpirables, que además son las que más abundan porque suelen ser materiales más fáciles de manufacturar y más económicos, pues estarían las metálicas, las macetas hechas con resina y las de plástico, que hoy en día son las que más abundan. El inconveniente de estas macetas es simplemente la falta de transpiración. Y en el caso del metal, añadiría, para mí es el más negativo, o sea, es el último material al que usaría para una maceta. El metal tiene un problema y es el gradiente térmico. Los cambios térmicos son muy rápidos. Se pasa del frío al calor de una manera un poco progresiva, casi inmediata, y una maceta metálica que le esté dando el sol todo el día, pues puede acabar siendo un horno en el interior de la maceta. Puede acabar, como yo suelo decir, asando las raíces y el sustrato de una planta. Esto sería para mí un poco los tipos de una manera general. Estos tipos podríamos llevar incluso en algunos casos, por ejemplo, son factibles, el caso del metal y la resina, sí que pueden ser muy factibles para generar macetas acuáticas. Podemos tener perfectamente en nuestras terrazas o en cualquier banco una planta acuática, como son los nenúfares o algún tipo de ninfa o el lotus. La flor del lotus la podemos tener en una maceta acuática. Entonces estos materiales suelen ser los mejores, los no transpirables, y totalmente contraproducentes para lo que son horticultura y verduras. Ahí siempre recomiendo y pido que para tener una tomatera, para tener una planta de pimiento, un calabacín o cualquiera de nuestras habituales plantas de verdura y hortícolas, las lechugas, pues recomiendo más que las macetas siempre sean transpirables. Aunque no es el objetivo principal de este programa, ahora que has mencionado cuáles son las mejores macetas para la horticultura, cuéntanos un poquito más.
sobre este tipo de macetas que pueden ser útiles para tener ese pequeño huerto en casa? Bueno, podemos hacer una huerta en macetas perfectamente, en una terraza, eso ya no es ninguna novedad. Aquí lo único que se debe de tener muy, muy claro, y ya hoy en día pues, en internet hay muchos medios para que nos informan, el hecho de que el contenedor, la maceta, es una medida de volumen. Tener muy claro qué volumen mínimo o qué volumen óptimo necesita la planta que vamos a cultivar. Si controlamos ese dato, luego hablaremos sobre la composición de la tierra, del sustrato. Si controlamos eso, vamos a poder prácticamente todas las plantas, sobre todo lo que suelen ser verduras y hortalizas que compramos en el mercado, vamos a poder intentar producirlas nosotros. Os pongo por ejemplo, una de las más fáciles, que sería la lechuga. Las lechugas son muy fáciles de tener en maceta. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el concepto de jardinera balconera. Muchas veces le digo a la gente, ¿por qué no dejas las flores, dejas las petunias que se te dan mal y pruebas a poner lechuga? Claro que luego tendrás un conflicto con los pájaros. Pero son muy fáciles de cultivar. Podríamos tener en una jardinera de balcón de unos 40 a 50 centímetros, 2 lechugas desarrollándose. O sea, podríamos estar prácticamente produciendo nuestras lechugas entre las que crecen y otras que vamos preparando e ir renovando, simplemente en una jardinera balconera. O sea, 5 litros de sustrato, ya sabéis, la capacidad del sustrato se mide en litros. 5 litros de sustrato son suficientes para tener, por ejemplo, una lechuga, por supuesto, fresas, cebollinos, perejil, rúcula e incluso cebollas. Por poner otro ejemplo más típico, en 15 litros de maceta, que ya sería una maceta además todavía muy manejera, que cualquier persona podría llevar de un lugar a otro, podría tener repollos. En 5 litros podemos producir ajos, podemos tener zanahorias, podemos hacer ya una tomatera pequeñita tipo cherry. Y para los casos de más necesidad, que sería por ejemplo querer tener sandía, querer tener unas calabazas o incluso producir unas plantas de maíz, una berenjena o el melón, necesitaríamos macetas para 40-45 litros. Es decir, que lo que hace falta es controlar, saber el volumen, tener un lugar y poder disponer de ella. Eso sí, en todos los casos, tanto de verdura tipo lechuga o perejil o cebollino, como las plantas hortícolas como tomates, el pimiento, calabacín, berenjena, siempre, eso sí, pleno sol. Y pleno sol significa no que dé el sol, sino tener en el lugar de la maceta un mínimo de 7 a 8 horas de sol en verano. Tras este pequeño paréntesis de horticultura, tendremos ocasión en el futuro de hacer un programa más amplio sobre esta cuestión. Volvamos a las necesidades de la maceta. Bueno, las necesidades de la maceta son fundamentalmente 3. 2 fundamentales y una tercera que estaría más basada en la manera de colocar las macetas. La primera es el sustrato. La principal necesidad de la maceta es que la maceta debe de tener siempre una riqueza aportada. La planta no tiene posibilidad de colonizar, de extenderse y necesita que la riqueza del suelo, la riqueza es importante aclarar que no es abonar. La riqueza es que el suelo sea bioactivo. Ojo, porque esto últimamente se está quedando cada vez más claro. No es tanto fertilizar, que es muy fácil porque podemos poner un programa de fertilización, sino mantener un sustrato bioactivo. Para eso recomiendo que siempre se use un sustrato universal y se garantice la porosidad y la textura de la tierra aportando arena lavada de río o arena de sílice procedente de río. Eso sería una mezcla muy buena en un porcentaje que yo recomiendo que fuera un 70 de sustrato y un 30 de arena. Para mí eso sería una buena tierra o un buen sustrato para la madera. Sustrato universal, que lo vamos a encontrar en cualquier lugar, que siempre mejorado con arena de río, no directamente el sustrato. Porque la arena lo que va a hacer es darle al sustrato cuerpo. Vamos a hacer que el sustrato no sea ya no solamente permeable, la arena lo va a hacer permeable, por supuesto, sino que además tenga algo de estructura. La arena va a permitir que el sustrato no se sedimente en las partes bajas y se aglomere, que a veces suele incluso obstruir los desagües de la maceta, que son fundamentales. La arena va a permitir que eso no ocurra, es decir, que se mantenga la estructura del sustrato. La estructura, digamos, es la capacidad, la porosidad del sustrato en todo el volumen. Eso es importantísimo. Y luego, decir que las macetas, a las plantas se les cambia la tierra sin ningún problema,
siempre que sea en una época de parada de savia o de descanso vegetativo, todas las plantas lo tienen, que coinciden la mayoría con el invierno, el otoño, el invierno, siempre podemos sacar las plantas, podemos incluso casi lavarles por completo la raíz y renovar los sustratos. Para eso es importante saber que un sustrato, y además sustratos de estos comerciales, lo vamos a tomar como un producto que tiene caducidad. Es decir, los sustratos tienen un tiempo, es como el yogur, un sustrato, tienen tiempo de caducidad. A partir de 6 meses, hay firmas que a lo mejor te garantizan algo más, te pueden ofrecer con unos costes mayores unos sustratos de mayor calidad, sobre todo por esta perdurabilidad de sus condiciones nutritivas. Y en otros casos, si los sustratos son muy económicos, pues posiblemente se corre el riesgo de que antes de esos 6 meses, ya al cabo de 3 meses, sobre todo en determinadas plantas de mucha actividad, plantas que florecen mucho, que producen mucho, esos sustratos pudieran quedarse completamente desnutridos. Entonces, no pasa nada, sacamos nuestra maceta, ponemos en el suelo un plástico, una vieja sábana o lo que sea y desmoronamos, soltamos esas tierras. Incluso lo podemos hacer aprovechando herramientas tipo tridente, un tenedor, un cuchillo, una herramienta punzante con la que ir desmoronando hasta soltar las raíces y volver a introducirle un nuevo sustrato, volver a colocarla sobre un sustrato nuevo. Si hacemos eso, vamos a tener las plantas en una maceta por siempre. E incluso hacer podas de raíces. Nos vamos a encontrar veces que las plantas agotan por completo la maceta, nosotros las sacamos, les recortamos esas raíces y para que reactiven de nuevo el desarrollo radicular en una nueva tierra. Eso va a ser por una de las grandes necesidades. Que además esto lo hace cualquiera y desde siempre. Lo que pasa es que a veces para alguna gente cuesta trabajo entender o por prudencia o por desconocimiento no se atreverían a hacer. La otra gran necesidad es el riego. El riego de una maceta es muy peligroso por una cuestión, y es porque ante no ver lo que hay dentro, ante no saber si la planta tiene o no el sustrato húmedo, se suele regar de más, en exceso. Yo aquí voy a decir que estoy totalmente en contra de los platos. Los platos no se han inventado como una solución de riego. Los platos, quiero que quede claro por este momento, que han sido siempre una solución del hombre para tener las macetas, pero no perjudicar los pisos, no perjudicar el lugar de la maceta. Bien, me parece bien, pero es contraproducente porque el plato lo que va a hacer es interponerse en el desagüe de la maceta y el desagüe es fundamental. El desagüe de una maceta es liberar el agua sobrante y tras el periodo de humedad permitir la renovación de esa humedad por el aire, lo que nos llevaría a regar y así siempre. Entonces tenemos que tener siempre liberados los desagües. Yo es más, los desagües que suelen estar en la base no me gustan tanto como cuando las macetas, sobre todo en barro, en terracota, las tienen en el lateral. Porque muchas veces esos desagües quedan fácilmente taponados, tapados por el piso, evitan la ventilación y acabamos siempre pudriendo las macetas, haciendo una asfixia radicular que descompone o pudre las macetas. Por lo tanto, es muy importante este dato de cuidar mucho para el riego el desagüe de la maceta. ¿Cuándo regar? Pues aparte de ir cogiendo una rutina que sobre todo va a venir causada un poco pues por la observancia, ese interés por el cuidado, hasta coger, digamos, desarrollar incluso un poco el sentido común de la situación y la maceta, el lugar. Pero bueno, ante la pregunta de cuándo regar, tenemos varias maneras de, ante la duda, hacer pruebas. La primera prueba puede ser el peso de la maceta. Una maceta que esté regada, uno la coge y cuando la coge y si la vuelve a coger y ya no pesa igual y pesa mucho menos, podría ser que se está quedando seca. Una maceta seca va a pesar siempre menos que una regada. Los pesos ayudan mucho. De hecho, yo he visto muchas veces a las mujeres en los pueblos que hacían así, levantaban un poco la maceta, la tocaban, la subían, sobre todo estas macetas de geranios puestos en polletes que quedaban muy expuestos al sol, la tocaban, la levantaban un poquito con la mano y ya sabían si tenía que regar o no el geranio. Eso parece una chorradita, pero el peso de la maceta puede ser un indicativo. Por supuesto, el tacto del sustrato. Pero esto es engañoso, porque en macetas muy expuestas al sol podemos encontrarnos que el tercio superior esté muy seco, pero todavía se mantenga muy mojado los 2 tercios inferiores o el tercio inferior, para lo cual podríamos estar regando en exceso. Este es más complicado, es decir, si realmente queremos tocar con el tacto, al final lo que tendríamos que acabar es metiendo los dedos en profundidad y notar que esa sequedad baja.
Y luego hay otra también muy curiosa, que también vale sobre todo en macetas de barro, no vale tanto en las de plástico, que también pudiera ser, que es el sonido. Es decir, golpear un poco la maceta y que se oiga hueco. Si se oye hueco, pues está seca. Si se oye compacto y sin eco, como más maciza, pues estaríamos hablando de una maceta que todavía tiene el sustrato muy mojado. Prácticamente serían estas tres premisas, es decir, cuidar el sustrato, cuidar mucho el drenaje y tener una rutina de riego no tan sistemática, sino siempre más por la observancia. Yo no me gustan las sistemáticas, es una pregunta muy mala, no porque no es malo el que la hace, sino esa pregunta de cuántas veces riego, ¿no? Y responderle cada 14 días, a mí esto me parece un error muy grave, no es así. Lo siento mucho, si te quieres tener una maceta tienes que hacer una especie de esfuerzo por entenderla a nivel propio, a nivel particular y en concreto. Pues, oye, fantástico lo que nos estás contando, solo que se nos está acabando el tiempo y me gustaría que ya pasando estas cuestiones más prácticas volviéramos al concepto de la maceta como elemento de composición del jardín. Entonces regresemos a ver cómo colocamos esas macetas en el jardín. Yo la reclamo muchísimo en los jardines. Bueno, no sé si lo he dicho alguna vez por este medio, mi especialidad es el jardín doméstico, el jardín privado, me encanta la jardinería doméstica y la maceta entra en el jardín prácticamente de inmediato. No concibo un jardín, sobre todo en nuestro país, en España, no concibo un jardín que no tenga a la maceta entre los parterres, entre los arriates, incluso en medio del césped, en sus terrazas. A veces, aun teniendo mucho suelo, aun teniendo mucho espacio para poner plantas, la maceta siempre da unos detalles al jardín muy interesantes. Por ejemplo, la maceta es entronar las plantas. Una adelfa que puede resultarnos vulgar en Andalucía, como medianera de las autovías, que todos hemos visto en verano llenas de flores. Luego vas a un jardín, te la encuentras en una maceta llena de flores. Esto pasa mucho en los jardines italianos, que usan muchísimo la adelfa como planta de jardín en maceta. Y cambia. Esta maceta pasa de ser una planta muy, vamos a decir, vulgar, de repente se convierte en una diva. La maceta la hace una diva. Por lo tanto, la maceta y la planta muchas veces son como microestados. Cuando empiezas a cuidar una planta en una maceta, le estás dando a la planta una oportunidad de territorio. Otra cosa muy bonita de las macetas es la capacidad de aislamiento botánico, es extraer algunas plantas que en tu jardín se vuelven mundanas, que se entremezclan y demás, extraerlas, singularizarlas y poder apreciarlas como planta singular, ¿no? Este aislamiento botánico me parece muy bello. Por ejemplo, que yo encuentro mucho, sobre todo en los jardines franceses e ingleses, es a veces entras en un jardín de rosas y tienes algunas rosas puestas en maceta y las miras, están como señaladas, pero como exaltadas, diría, ¿no? Hacer una relevancia botánica de la planta, ¿no? Muchas veces las macetas albergan plantas muy especiales, plantas que han estado en tu vida o plantas que tienen una condición muy particular. Por ejemplo, tener una planta de perejil, pues lo uso mucho en cocina, ¿no? Por lo tanto, son plantas muy elegidas cuando están en maceta. A veces son plantas muy débiles o plantas muy... No débiles, sino... No hay ninguna planta débil, perdonadme. Sino plantas delicadas. Es muy habitual que la planta delicada pues se tenga en maceta. Por ejemplo, plantas como la hosta, que es sensible a los caracoles, si la llevo a una maceta, al caracol se lo pongo más difícil. No quiere decir que no consiga un caracol subir por la maceta y llegar a la hosta, pero la tiene más lejos, la tiene más difícil. Por lo tanto, es una elegida, es una manera de elegir y es una manera también de establecer distancia. Pero vaya, cuidar una maceta en un jardín o dentro de un jardín es un acto redoblado, es un énfasis que permite pues el placer creativo. Ese acto de redoblado aún te permite algo más de la creatividad de tu jardín con la maceta. Recordar que es movible, ¿vale? Que esa movilidad, nos podemos ir con la maceta, a veces no está muy bonita, me la llevo para atrás, o está bella, me la pongo encima de la mesa. Es decir, tenemos ese juego de movilidad y ese juego es muy creativo, es muy divertido en el jardín. Y luego hay una cosa muy importante y es que en las macetas ya no vamos a hablar del penjín, pero no hace falta ir al penjín para que muchas veces las macetas sean auténticos juegos de composición. Unas veces en la propia maceta, si tenemos una maceta grande donde podemos meter 3-4 variedades diferentes de plantas, o otras veces porque hacemos
una suma de varias macetas con diferentes plantas y es posiblemente una de las partes más creativas y divertidas que uno puede llevar en el jardín, que es ahora las pongo así, ahora las pongo asado, ahora las pongo las rojas delante, ahora esta me la voy a poner detrás y ahí, sin moverte del rinconcito, sin moverte de la composición, juegas mucho y haces juegos creativos. Es como un dibujo de colores de ceras que puedes borrar y puedes volver a repintar. Además, recomiendo que las macetas estén juntas, porque estos juegos compositivos suelen acabar creando ambiente. Pero no creando un ambiente desde el punto de vista de crear ambientes estéticos o ambientes de decoración, sino que crean ambiente para ellas. La evapotranspiración de una ayudan a otra. Lo que unas exudan, lo toman las otras. Las que aguantan más sequía ayudan a las que menos lo aguantan. Cuando hace un riego, no solamente se genera un riego en la maceta, sino que se genera un espacio de humedad que desde los sustratos, desde la transpiración de las macetas, crea un ambiente mucho más fresco cuando están todas juntas. No recomiendo tanto en esas terrazas, sobre todo muy expuestas al sol, recomiendo que más que hacer unidades solitarias, generar 2, 3, 4 rincones de macetas concentradas donde agrupar. Y con eso, por supuesto, alcanzar el paisaje. O sea, un agrupamiento de macetas puede ser un paisaje deseado. El paisaje como yo lo quiero ver. ¿Vale? Y eso es posiblemente mucho más creativo y divertido a veces que el propio jardín. Pues hemos llegado al final de nuestro programa, Guillermo. No sé si nos quieres compartir una última reflexión sobre el valor de estas macetas en la creación de jardines. Bueno, como ya he dicho antes en este programa, pues para mí la maceta es fundamental en la jardinería de nuestro país. Es un elemento ancestral en nuestra cultura. Y bueno, pues decir que la maceta es mucho más que un contenedor. Es una obligación de cuidado sin territorio. Representa la soberanía del habitante urbano, civilizado, que decide, en un acto de resistencia, sostener la vida bajo su propia responsabilidad. Asume una relación de cuidado sin contraprestación, donde se convierte en el creador del suelo, del clima y protector de una planta que ha sido elegida para habitar su paisaje personal. Y con esta idea me parece perfecto para cerrar este programa. Muchísimas gracias, como siempre, Guillermo, por acompañarnos en Sierra de Jardines. Gracias a ti, Alberto. Cuando quieras. Y a todos nuestros oyentes, seguro que nos volveremos a encontrar hablando de jardines, de paisajes, de flores y, en definitiva, del gusto por poder practicar la jardinería.